Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judia Mejía y en este video vamos a hablar acerca de las fuentes formales dentro del derecho mexicano. Estas constan de dos tipos, fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Dentro de las fuentes formales directas se encuentran la Constitución, los tratados, la legislación, la ley y la costumbre. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas y cómo se comportan dentro del derecho mexicano. La Constitución es la principal fuente formal dentro del derecho mexicano y la más importante, puesto que es el fundamento verdadero de todas las otras leyes. La denominación correcta es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución en México fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación. Los poderes de la Federación son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También rige los tres órdenes diferenciados de gobierno, los cuales son federal, estatal y municipal, así como también a los ciudadanos. Actualmente la constitución que rige jurídicamente en nuestro país es la Constitución de 1917. Esta fue promulgada el 5 de febrero del mismo año. Es importante mencionar los precedentes históricos a esta constitución, como lo son la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. La promulgación de la Constitución de 1917 marcó el fin de la Revolución Mexicana. La intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857, siendo esta la primera en establecer garantías sociales, velando los intereses de los mexicanos, sobre todo de los más vulnerables. Un ejemplo de estas garantías las pueden checar en los artículos 3, 27 y 123 de nuestra Constitución. Existen dos cuestiones acerca de la función de la Constitución, principalmente como el vértice de las normas que da validez y unidad a todo el ordenamiento, y en segundo como fuente del derecho, ya que contiene normas materiales directamente aplicadas por las autoridades. En nuestros días se le considera como la auténtica norma y no solo como un documento político. Por eso es la principal de las fuentes dentro del derecho y las más importantes. Ahora pasamos a los tratados. En nuestros días es una de las fuentes formales más importantes dentro del sistema jurídico, ya que estas son fortalezas con validez tanto interna como externa entre estados soberanos con otros estados y con instituciones supranacionales, enfocándose principalmente a la protección de los derechos humanos, así como también al ámbito del comercio y la economía. Todo esto es lo que ha hecho cambiar su posición dentro del marco jurídico, dándole una mayor importancia. Dentro del plano jurídico existen 4 modalidades de relación entre la Constitución, los tratados y las leyes. Les voy a explicar cada una de ellas. En la primera modalidad se le da a los tratados o a ciertos tratados la preeminencia sobre la Constitución. En la segunda modalidad se establece una jerarquía similar entre la Constitución y los tratados. La tercera modalidad implica la superioridad de la Constitución ante los tratados, pero a su vez implica la superioridad de los tratados ante las leyes. Esta modalidad es la que se ha acogido en nuestro país, teniendo los tratados supremacía ante las leyes federales y estatales. En la cuarta modalidad se coloca al tratado y a la ley en el mismo nivel jerárquico por debajo de la Constitución. Ahora bien, pasamos a la legislación. Es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado promulgan determinadas normas jurídicas. Estas normas jurídicas son llamadas leyes. En un principio la legislación solo consistía en redactar y comprender antiguas normas, pero con el tiempo fueron apareciendo nuevas normas, dándole una labor codificadora a la legislación. El proceso legislativo en nuestro país se encuentra establecido en nuestra Constitución, en los artículos 71 y 72. Este proceso está integrado por 6 etapas de cumplimiento necesario para que la ley tenga validez. Estas etapas son la iniciación, la discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Dentro de este proceso participa el Congreso de la Unión, el cual está integrado por 2 cámaras de diputados y de senadores y el presidente de la República, quienes son los que legislan las nuevas leyes. De manera breve voy a explicar cada uno de los pasos de este proceso. Empezamos con la iniciativa,
Consiste en el acto de presentar un proyecto de ley ante alguna de las dos cámaras, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, a fin de que sea discutido. En la discusión, las cámaras deliberan acerca de las iniciativas presentadas con el objeto de si deben ser o no aprobadas. En la aprobación, las cámaras aceptan el proyecto de ley. Esta aprobación puede ser total o parcial, esa votación. La sanción en este caso no se refiere a un castigo. Es la aceptación que el presidente da ante el proyecto de ley que le envía al Congreso de la Unión. El presidente puede negar su aprobación. Esto se denomina derecho de veto. Si no ejerce este derecho dentro del término de 10 días, se da por entendido que aceptó el proyecto. Una vez aprobado el proyecto, se convierte oficialmente en ley, lo cual da paso a la publicación. En esta, el presidente de la República da a conocer el contenido de la ley a quienes deben cumplirla y aplicarla. Finalmente, la iniciación de la vigencia. Después de ser publicada una ley, debe transcurrir un tiempo razonable para que los destinatarios conozcan las obligaciones que deberán cumplir. Estos son los pasos que se llevan a cabo durante la legislación de una nueva ley en nuestro país. Cabe recalcar que las votaciones dentro de las cámaras de leyes deben ser de manera nominal. Esto quiere decir que uno a uno los legisladores deben pronunciarse ante el proyecto de ley, ya sea a favor o en contra. Un dato interesante es que a nivel federal, en nuestro país, no existe la iniciativa legislativa popular o ciudadana. De ser así, fortalecería los derechos ciudadanos y el nivel de debate en nuestro país, con lo cual habría mayor nivel de deliberación y transparencia en las discusiones y debates legislativos. Siguiendo con la última de las fuentes formales directas, nos encontramos con la costumbre. Para tener carácter jurídico y obligatorio, la costumbre precisa, además de la repetición de hábitos, una conciencia social de su carácter obligatorio. En la costumbre jurídica se aprecian dos elementos básicos: la repetición del acto, el uso y la convicción de que este comportamiento es obligatorio y conforme a derecho. Por muchos años, la costumbre jurídica ha respaldado determinados comportamientos. De esta forma dejan de ser usos sociales para transformarse a ser normas jurídicas. Algunos ejemplos de cómo se comporta la costumbre dentro del derecho mexicano los encontramos en algunos artículos, como lo es el 997 del Código Civil Federal, el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, el número 2607 del Código Civil para el Distrito Federal. Ahora bien, las fuentes formales indirectas en el derecho mexicano las constituyen la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los procesos de creación de normas individuales. Vamos a hablar de la doctrina. Aunque en nuestro país no tiene el reconocimiento como una fuente formal del derecho, siempre va a tener gran relevancia ante él, porque ésta sistematiza y ordena el conocimiento jurídico, con lo cual brinda herramientas para la interpretación y aplicación de las normas. Hablando de jurisprudencia, se puede entender como la ciencia del derecho o como los criterios contenidos en las decisiones de los tribunales. En nuestro país, la jurisprudencia tiene un carácter obligatorio cuando se produce en los términos que establece la ley. De esta manera, la jurisprudencia obligatoria determina al juez inferior y limita sus poderes interpretativos. Uno de los principales artículos en los que se encuentra fundamentada la jurisprudencia obligatoria es en el artículo 94, el cual dice: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes, reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Ahora pasaremos a los principios generales del derecho. En la concepción del derecho actual, el mundo normativo se rige por valores, principios y reglas. Los principios del derecho son una fuente secundaria que se aplican en defecto de la ley o de su interpretación jurídica. Desde su concepción se ha cuestionado su valor normativo. Sin embargo, corresponde a los tribunales determinar en cada caso cuándo se hace uso de un principio general del derecho. En resumen, podemos decir que los principios generales del derecho son la consecuencia del proceso de integración del derecho.
es decir, de una actividad creadora de normas. Como última fuente formal indirecta del derecho, encontramos los procesos de creación de normas individualizadas. El derecho en nuestro país también se integra por normas individualizadas, que son la consecuencia de la aplicación e interpretación de normas de carácter más general. Dentro de las normas individualizadas podemos encontrar las resoluciones jurídicas y administrativas, los testamentos, los contratos, etc. Finalmente hay que decir que solo son fuente del derecho en un sentido estricto las normas que regulan la generación de las normas individualizadas. A gran escala y de una manera muy resumida, estas son las fuentes formales dentro del derecho mexicano. Espero que esta información te haya gustado o te haya ayudado, aunque sea un poquito, en tu búsqueda de información. Muchas gracias por ver mi video.